Vamos a estar en Filipenses capítulo 4, versículo 14. Yo no pretendo tener mucho en común con el apóstol Pablo. Hemos escuchado en las predicaciones, aprendido mucho acerca de su ejemplo y su testimonio, sus padecimientos, sus sufrimientos, sus tribulaciones, y la verdad yo no pretendo ser como él en este sentido, pero algo que sí entiendo es algo que vamos a ver hoy en esta tarde. Y eso es desde que comenzamos nosotros, mi esposa y yo, con nuestra familia hace más de 10 años, este camino de servir al Señor con el tiempo completo, de dejar nuestro país, dejar nuestro lugar y pues servirle a Él como misionero y como pastor. Desde que me renuncié a mi trabajo, hace más de 10 años, yo he tenido que depender totalmente, 100% en la mano de Dios por mi sustento. Desde aquel entonces, nosotros vivimos por fe en el sentido de que no sabemos cada mes qué es lo que vamos a recibir, no sabemos quién pues va a dar una ofrenda, no sabemos cómo Dios va a suplir nuestras necesidades. Gracias a Dios, pues Él ha sido muy bueno con nosotros. Pero lo que vemos aquí en este pasaje es el apóstol Pablo gozando en el apoyo y en los hermanos por su apoyo en su ministerio y en su vida. Vamos a leer desde el versículo 14, vamos a leer Filipenses 4, 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Yo, como ustedes saben, no recibo ningún apoyo de ustedes, de esta iglesia aquí en Guadalupe, en Zacatecas. Nosotros en los años que llevamos aquí no hemos tomado ningún peso de ninguna persona aquí en México. Todo nuestro apoyo viene de las iglesias en los Estados Unidos. Entonces, yo puedo entender el gozo que tiene el apóstol Pablo en escribir esa carta a los filipenses, en decir: ustedes son los únicos que han apoyado, que nos han apoyado en nuestras necesidades. Yo pudo haber escrito una porción pequeña como el apóstol Pablo en una carta, y de hecho en los 10 años que llevamos, casi 10 años aquí, pues hemos escrito muchísimas cartas, muchísimos mensajes a los hermanos y las iglesias que nos han apoyado. Pero ¿por qué razón se gozaba tanto el apóstol Pablo con la participación con los filipenses? ¿Por qué? ¿Cómo habían participado ellos con su misión? Pues si ellos ni siquiera habían salido de Filipos. Y nosotros desde el versículo 10, en este capítulo, pues vemos a Pablo expresando su gratitud de corazón por las ofrendas y el apoyo que los filipenses le habían pues apoyado, enviado. Y no sé si recuerden, pero desde el principio de la carta, en capítulo 1, Pablo también comienza la carta básicamente en capítulo 1, versículo 3. Él dice: doy gracias a mi Dios siempre
que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por qué? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora, aquí aparece la palabra koinonía en versículo 5, donde dice por vuestra comunión. Aparece en el griego la palabra koinonía, la participación. Cuando ustedes escuchen esa palabra, cuando consideren la palabra koinonía, a lo mejor no entienden, pero cuando escuchen la palabra compañerismo o participación, ¿qué se les ocurre? Por el compañerismo, por la participación. El día de hoy, dentro de la mayoría de las iglesias, el concepto pues más común del compañerismo pues tiene que ver con actividades, con un convivio, o a lo mejor el cafecito que vamos a compartir el miércoles después con un pan o algo. Estamos teniendo comunión, compañerismo con los hermanos. O a lo mejor el convivio, vamos a comer aquí después como lo hacemos, como tenemos por costumbre todos los domingos. Y a lo mejor muchos de ustedes piensan, eso es el compañerismo. Algunos que vienen de otras iglesias, pues a lo mejor pues no saben, porque pues las iglesias muchas veces no experimentan pues una comunión o un compañerismo pues verdadero. Entonces tenemos ese concepto, esa idea que a lo mejor es un poco equivocado, porque tiene más entendido como lo que estudiamos, no sé si recuerdan, pero estudiamos hace, 2 años casi. Algunos de ustedes no estuvieron con nosotros, pero estudiamos acerca de la comunidad verdadera, acerca de la verdadera comunidad. Y estudiamos esa palabra, koinonía. Y entendimos en aquel entonces, cuando estuvimos estudiando, y vamos a explicar un poco más hoy, pero eso no tiene que ver de un evento o una actividad dentro de la iglesia. El compañerismo no tiene que ver con actividades. La verdadera comunión o koinonía tiene que ver con el sentido de compartir una vida en común. Es una relación, no una actividad. Y lo interesante que vamos a ver ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque aquí en capítulo 4, versículo 14, Pablo dice, bien hicisteis en participar conmigo. Vamos a ver eso de la participación. ¿Qué es lo que realmente significa? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando él dice que los tesalonicenses una y otra vez pues proveyeron por sus necesidades? Es interesante porque el uso más común en el Nuevo Testamento de esta palabra koinonía o participar pues tiene que ver con o indica el compartir las posesiones con quienes están en necesidad. El compañerismo en el Nuevo Testamento tiene el sentido de estar compartiendo nuestras posesiones los unos con los otros.
La práctica de la iglesia del primer siglo de cuidado y preocupación por otros miembros del cuerpo de Cristo y el compartir financieramente con quienes están en necesidad es la máxima expresión del compañerismo en el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos 12. Romanos 12, 9. Dice la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí, fíjense en 12 y 13. Gozosas en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esa palabra compartiendo es la misma palabra koinonia, es la misma palabra participar. Vamos a Romanos 15, el mismo libro, pero capítulo 15, versículo 26. Pablo dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí la palabra aparece dos veces. La palabra koinonia aquí aparece donde dice: tuvieron a bien hacer una ofrenda. Esa palabra se traduce de la palabra de la raíz de koinonia. Y en 27, donde dice: han sido hechos participantes. Otra vez aparece la palabra koinonia. ¿De qué se trata? Del compartir. Aquí en versículo 27, al terminar, de los bienes materiales. Eso era la koinonia, el compañerismo que compartieron los de Macedonia. Y los de Macedonia eran los filipenses. Ahora, 2 de Corintios, capítulo 8. Necesitamos establecer ese concepto del Nuevo Testamento si vamos a captar lo que es nuestra responsabilidad. 2 de Corintios 8. Vamos a volver a este capítulo, entonces nada más voy a leer versículo 4. Dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Otra vez, participar con los santos es koinonia, es compañerismo. Compartiendo en las necesidades el uno con el otro. Capítulo 9 de 2 de Corintios. Aquí, nada más en la siguiente hoja. Versículo 13, otra vez aparece: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Otra vez, koinonia es esta palabra contribuir. Es la participación, compartiendo los bienes materiales los unos con los otros. Y Hebreos 13, versículo 15 y 16.
Dice el escritor de Hebreos, él dice, así que ofrezcamos, en versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otra vez vuelve a salir esta palabra koinonía aquí en ayuda mutua. La ayuda mutua es compartir. ¿Por qué? Porque es un sacrificio que agrada a Dios. Entonces, compartir las posesiones debería ser una consecuencia natural de comprender que el compañerismo bíblico se trata de una relación íntima entre nosotros, una relación mutua en Cristo entre miembros del mismo cuerpo, del mismo organismo espiritual, de la misma familia. Es un reconocimiento de que estamos nosotros, todos los que somos parte de esa congregación, que estamos en una relación de comunidad los unos con los otros, y cuando un miembro de la familia sufre necesidad, todos sufrimos juntos. Pero lo interesante es que las Escrituras nos mandan a compartir los unos con los otros. No es una opción para el Hijo de Dios, pero también las Escrituras declaran que es una gran alegría poder compartir nuestras posesiones con los otros. No sé si usted una vez ha pensado que es de mucha alegría compartir sus cosas con otros. El mexicano no es así. Ustedes conocen su cultura muy bien. Y en los 10 años que llevamos aquí, pues hemos llegado a conocer bien la cultura. Los mexicanos no comparten sus posesiones con nadie. Entonces nosotros, como una familia, debemos de desarrollar esa actitud, ese deseo dentro de nosotros de compartir el uno con el otro. Ahora, primeramente se nos manda compartir, es un acto de obediencia. Entonces, para el cristiano que busca obedecer toda la voluntad de Dios, este compartir es una expresión de obediencia al Señor. Entonces hay que abandonar nosotros la actitud de que dar a los necesitados es una opción que podemos hacer o no hacer, dependiendo de nuestro sentir. No siento la emoción de querer dar o de querer ayudar. Pues todos recordamos lo que dice Juan en 1 Juan 3:17, no lo busque, pero dice, el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? El mismo Juan cuestiona la profesión de fe de la persona que cierra su corazón contra su hermano, contra una persona en necesidad. Él cuestiona esa profesión de aquellos cuyo corazón no se mueve lo suficiente como para responder a los necesitados. Pero fíjense cómo lo pone un comentarista. Él dice que hemos de considerar las necesidades de otros como las nuestras, porque de hecho él dice, somos miembros del mismo cuerpo. Entonces él lo pone así: el compartir en las necesidades del pueblo de Dios, el hacerlas nuestras,
dará como resultado un deseo de compartir con ellos cualquier posesión material que tengamos disponible para ayudarles a cubrir esas necesidades. Entonces Él dice que debemos de hacer las necesidades de los demás las nuestras. Y de hecho esta era la actitud de los primeros cristianos. Vamos a Hechos 2. Vamos a ver, pues cuando nació la iglesia, cómo se portaban los hermanos. Hechos 2:42, vemos pues la primera iglesia. Y dice de esa congregación, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es la actitud de ellos que vemos aquí? Perseverando unánimes, pues en comunión los unos con los otros, teniendo todo en común, e incluso empezaron a vender sus cosas para ayudar a los necesitados. Ahora, muchos dicen, pero eso fue aquel entonces, nada más por un momento especial. Y sí, en una parte estamos de acuerdo con eso, que sí era para este momento en especial, porque habían llegado muchísima gente de fuera y no tenían sus casas, no tenían terrenos, no tenían para comer. Entonces los judíos que se habían convertido a Cristo se quedaban allí y estaban allí invitando a todos los demás hermanos a juntarse en esa congregación, y ellos empezaron a buscar la manera de satisfacer las necesidades de los hermanos. Entonces ellos mismos empezaron a vender sus cosas para ayudar con las necesidades. Pero hermanos, ¿por qué pensamos nosotros que Dios desde el principio hubiera querido algo diferente para nosotros? Eso está bien para ellos, pero nosotros, cada quien va a formar su propio reino y que nadie toque mi reino. Lo que es mío, lo que es suyo. ¿Por qué no podemos verlo como un patrón para la iglesia del día de hoy? De hecho, vemos que la palabra de Dios nos enseña patrones por el matrimonio. Nosotros somos muy celosos por guardar el patrón bíblico del matrimonio, por guardar el patrón bíblico dentro de la familia, del sacerdocio del hombre en el hogar. Estamos muy celosos por guardar el patrón bíblico del gobierno de la iglesia. Pero ¿por qué no vemos algo así? Decimos, ¿sabes qué? Eso es una buena idea para la iglesia de hoy. Que nosotros aprendemos a sacrificar cosas para el bienestar de nuestro hermano. Lo hacemos con nuestra familia de sangre. Yo he escuchado historia tras historia en estos 6 meses de personas vendiendo, sacando préstamos, hasta $1 millón para meter su familiar en un hospital, para salvar su vida, para extender su vida un poquito más. Y es nuestra familia de sangre, pero ¿qué haríamos para nuestros hermanos en Cristo?
No, pues no es mi familia, es lo que muchos piensan. ¿Por qué? Porque hay pocas iglesias que realmente viven una vida común, que realmente comparten las cosas los unos con los otros, que realmente demuestran el corazón de Cristo. Vamos a Hechos 4, versículo 32. Aquí vemos este ejemplo otra vez. En 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Otra vez volvemos a lo mismo. La base de compartir el uno con el otro es la relación. Nos pertenecemos al mismo cuerpo, a la misma familia. Nos pertenecemos los unos a los otros. Entonces hemos de hacer nuestras las necesidades de los unos de los otros. Entonces su necesidad, hermana, debe de ser mi necesidad. Hermanos, sus necesidades deben de ser mis necesidades. Las necesidades de los hermanos aquí deben de ser las necesidades aquí. Otra cosa que hacemos aquí, que muchos mienten. Muchos dicen: mi casa es su casa. Mi casa es su casa. ¿Sí? Aquí tienen su casa. Pero realmente no es. Yo entiendo, yo tengo los papeles de mi casa, de mi terreno y todo eso. Yo entiendo, sí es mío. Yo entiendo ese punto. Pero cuando digo mi casa es su casa, como cristianos debemos de realmente querer decir que mi casa es su casa. Algunos de ustedes llegan a mi casa y entran a la puerta y abren el refri. ¿Qué tienes, Josué? No, pues lo que tengo es suyo. Pero fíjense, si yo fuera, bueno, a lo mejor yo no, porque soy uno de los pastores y todos me tratan muy bien. Si yo fuera a llegar a su casa, pues nadie me va a negar algo de su refri. Pero ¿qué tal otro hermano? Si fuera a llegar con hambre y abrir el refri, ¿qué andas haciendo? Jamás voy a volver a invitar a mi casa. Bueno, pero mi casa es su casa, ¿no? No, pero realmente no queremos decir eso. Nada más es una expresión, de hecho es una mentira que estamos echando. Y como cristianos debemos de tratar los unos a los otros con nuestras posesiones como si fueran para el bien común de todos. Y tener esa actitud de que las necesidades de uno pues son las necesidades del otro también. Ahora, 1 Corintios 12. No voy a tocar todo el pasaje, pero aquí en el contexto está hablando de los dones espirituales. Está hablando de cómo nosotros como una iglesia somos un cuerpo y cada miembro tiene una función diferente. Algunos
pues somos un dedo. Algunos somos dedo de pie. Algunos somos ojos, algunos somos orejas, algunos somos otra cosa. Algunos somos, pues, el cinto. Me lastimé la cintura en esta semana. Y me duele mucho. ¿Y saben qué? Bueno, Humberto sabe. Cuando te lastima la espalda o la cintura, al doblar la cabeza le duele todo el cuerpo. ¿Cómo es posible? Porque está lastimada aquí y afecta todo el cuerpo. Ahora, Pablo está describiendo que nosotros somos cada uno miembros y hay muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y en versículo 21, él dice: ni el ojo puede decir a la mano, ni te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se traten con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia o división, más bien, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora, aquí dice, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Podemos entender a un cierto punto. ¿Por qué? Porque pues hace poco falleció nuestro hermano Javier y nosotros pues todos nos dolimos mucho por nuestra hermana, por sus hijas, y seguimos con ese dolor, ¿sí? Pero requiere que alguien se muera para poder sentir ese dolor cuando alguien está padeciendo algo. No debe de requerir que muera una persona para poder sentir la necesidad de la otra persona. Nosotros estamos en comunión los unos con los otros en el mismo cuerpo. Ahora, otra vez aquí se trata del propósito de los dones, es suplir las necesidades espirituales y complementar el uno al otro. Pero en el contexto de lo que estamos viendo hoy en la coinonía, estamos hablando específicamente de las necesidades materiales. Por lo tanto, compartir nuestras posesiones con otros necesitados es evidencia de que estamos en la familia de los creyentes. Y en Filipenses 4, Pablo se gozaba con la participación de los hermanos y por su actitud de obediencia y su corazón generoso. Vamos a 2 de Corintios. ¿Qué tal si Dios nos fuera a colocar en este lugar, en esta congregación, con estos hermanos, con el propósito de no solamente glorificarle a Él, pero suplir las necesidades del uno al otro? ¿Qué tal si cada uno de nosotros tiene un propósito aquí, en ese lugar, no solamente para ejercitar sus dones espirituales por el bienestar del otro, pero también por compartir con sus cosas por el bienestar de los demás? Yo sé que algunos han padecido necesidad en estos meses y hermanos,
no va a mejorar. En los meses y en el año que entra no va a mejorar. ¿Qué tal si Dios nos bendijo a nosotros como un cuerpo, con muchas personas, para poder proveer las necesidades del uno al otro durante este tiempo? Aquí en capítulo 8 de 2 Corintios, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Quién eran las iglesias de Macedonia? Los filipenses y los tesalonicenses. Entonces, en este capítulo, en 2 Corintios, Pablo está hablando de los mismos hermanos, los filipenses, de que estamos hablando nosotros, de que se gozaba Pablo de su generosidad. Entonces aquí, fíjense cómo él describe a estos hermanos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿En qué estado se encontraba Pablo a esos hermanos? Pobres, necesitados, en grande prueba de tribulación. Profunda pobreza. A lo mejor nosotros nos encontramos en este momento en profunda pobreza como una congregación. Hay muchos aquí que están sufriendo. Pero mire lo que sigue diciendo Pablo. Él no dice, en su pobreza pues los voy a dejar a no participar y la verdad ellos no pueden participar porque pues están padeciendo mucha tribulación, están padeciendo dificultades, entonces pues eso no les corresponde a ellos. ¿Qué dice? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces no solamente daban y participaban, pero aún participaban con más de lo que ellos podían haber pensado o en sus propias fuerzas. Pidiéndonos, versículo 4, con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Entonces a lo mejor Pablo les había dicho, ¿saben qué? Si ustedes no pueden, pues no pasa nada. Yo entiendo, los hermanos en Jerusalén van a entender que ustedes son una congregación pobre, que son gente pobre. Él dice, no, él dice, ustedes pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Es un privilegio participar los unos con los otros. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, él dice, no era la ofrenda que conmovió sus corazones, era su entrega total con Jesucristo que los llevó a ofrecer este sacrificio tan grande en medio de tu pobreza. Y ahora, versículo 12. Bueno, versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estáis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Lo que Pablo quiere decir aquí es que no importa cuánto tiene o cuánto no tiene. Lo que importa es la voluntad de uno. No importa si tiene 10,000 pesos o tiene un peso. Es la voluntad de ayudar. No importa si ni siquiera tienes un peso, pero a lo mejor tienes una recámara en su casa y un hermano necesita un lugar. Él está diciendo
La verdad es que es el deseo, es la voluntad propia, es la voluntad dispuesta lo que Dios bendice. Es el querer hacerlo. Eso es lo que Dios bendice. Porque no todos nosotros podemos compartir de la misma manera. Esta experiencia para los filipenses era una experiencia gozosa de poder tener el privilegio de estar en una comunidad, en una congregación, en un compañerismo verdadero, compartiendo los unos con los otros sus necesidades. Mire su generosidad en capítulo 9. Capítulo 9, versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 11. Para que estáis enriquecidos en todo para toda liberalidad o generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. 7 veces Pablo usa variaciones de la palabra generoso para describir a esta congregación pobre. ¿Por qué? Porque tenían la voluntad y la disposición de suplir las necesidades los unos a los otros. Entonces, para nosotros también compartir con los otros debe de ser una experiencia gozosa. Como estos hermanos rogaban, insistiendo tener el privilegio de tomar parte de la ofrenda. Los hermanos pues lo hicieron con gran gozo. Ellos participaron y practicaron pues lo que Pablo pues les enseñó en Hechos 20, y igual como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. El compartir con un corazón gozoso muchas veces hace más bien al que da que al que recibe. Y si usted no entiende eso, es porque realmente no han dado nada. Nunca han dado a los demás. Nunca han sacrificado algo por un hermano de un corazón generoso. Porque vas a experimentar que es mejor dar que recibir. Un problema que tenemos en las iglesias de hoy en día es que todos vienen nada más a recibir, a recibir, a recibir, a recibir, a recibir, a recibir. Y son muy buenos en recibir. Pero muchos no vienen a dar, a dar, a dar, a dar. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? Y no estoy necesariamente hablando de puro dinero, siempre. Es la actitud de querer compartir en la comunión, en el compañerismo el uno con el otro. Y la obediencia entonces y la generosidad al compartir es resultado de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Y esta gracia de Dios puede transformarnos de avaros egoístas en hermanos generosos. Entonces, ¿qué le estorba a usted
de ser más generoso, de participar más los unos con los otros. ¿Qué le estorba? Algunos pueden caer en el pecado de la falta de contentamiento. Alguien puede decir: lo que me estorba es que no estoy contento con lo que tengo. A lo mejor no lo vas a decir, pero lo vives. Es la falta de contentamiento, de no estar contento con lo que Dios me ha dado. Entonces siempre quiero más y más y más. Y nada más un poquito más y voy a estar contento. Un poquito más y voy a estar feliz. Si eso es tu actitud, jamás vas a llegar a tener ese contentamiento. Platicamos el miércoles en la célula acerca de eso. De que muchos pensamos que con un poquito más voy a estar feliz. Con un poquito más voy a estar contento. Pero si tú no estás contento donde te encuentres hoy, en este momento, no vas a estar contento con un poco más. Nada más tienes que ver a un niño de 4 o 5 años, llevarlo, bueno, ya no, ni siquiera puede llevarlo a Walmart, a Juguetilandia. Pues ya no puedes entrar con niños, pero nada más tienes que ver un niño ahí en Juguetilandia que quiere un juguete, este es lo único que quiero. Y voy a estar contento. Y llori, hace berrinche. Y los padres compran su juguete, lo llevan a la casa y juega a lo mejor una semana entera con ese juguete. Pero luego, ¿qué sucede? Vuelve la siguiente semana a Juguetilandia. ¿Y qué quiere? Otra cosa. Porque no está contento con lo que tiene. Nosotros somos como estos niños haciendo berrinches muchas veces porque no estamos contentos con lo que tenemos. Ahora, alguien más a lo mejor puede, esa es la pregunta, ¿qué le estorba de ser más generoso? A lo mejor por el abuso de un pastor o de una iglesia. A lo mejor pues tú has llegado y tienes una experiencia o varias experiencias en iglesias donde los pastores o el pastor o los congregantes pues han abusado de la generosidad, le han sacado provecho. Y por eso tú dices, ¿sabes qué? Ya aprendí la lección y ya no voy a ser generoso. Ya no voy a abrir con los hermanos. Ya no voy a participar porque cuando yo recién me convertí, pues entregué todo a Cristo. Pero vengo muy lastimado y ya no quiero nada con eso. Yo voy a llegar y escuchar el mensaje hasta ahí. Entonces hemos sido lastimados y eso nos estorba, es un estorbo de entregar todo a Cristo otra vez. ¿Por qué? Pensamos, a lo mejor va a terminar igual. Pero no podemos permitir que nuestras experiencias del pasado, de iglesias falsas, de pastores lobos, no podemos permitir que eso estorba nuestro servicio a Dios y nuestra entrega a Dios. No vas a poder llegar un día delante de Cristo y decir, no, es porque tuve una mala experiencia, por eso no entregué todo. Ahora, ¿qué más? Podemos tener temor de no tener suficiente. A lo mejor en este momento estás sufriendo una escasez. Y a lo mejor pienses, ¿sabes qué? Yo no sé, ni siquiera tengo un frijol para compartir con mi hermano. Porque yo no sé si voy a tener para mañana. Y lo vamos a ver la semana que entra, pero Cristo mismo dice, ¿por qué te preocupes por mañana? ¿Tu Padre no es suficientemente bueno para ayudarte mañana? ¿Para proveer tus necesidades hoy?
Yo he aprendido de esa lección, pues difícilmente a veces, no por necesariamente no tener suficiente, pero a veces ha llegado una necesidad, ha surgido una necesidad en uno de los hermanos. Y no sé qué pasa, pero mi esposa puede testificar de mi actitud a veces. Es que yo le digo, ¿sabes qué? Yo no sé, yo quiero ayudar, pero no sé de dónde va a venir esa ayuda. Yo tengo corazón dispuesto a ayudar. Y luego encuentro, ¿sabes qué? Es que tenemos ese dinero, tenemos y queremos ayudar, entonces le damos con todo corazón. Y luego estamos ahí diciendo, pero ¿qué vamos a hacer? Porque eso a lo mejor lo teníamos planeado para otra cosa. Y luego llega el mes, la quincena, y veo que alguien que ni siquiera conozco yo depositó algo en mi cuenta, que era la cantidad exacta de lo que habíamos nosotros apoyado a otro hermano. Eso ha pasado vez tras vez en los últimos años. Pues nos ha pasado hasta que ahora ni siquiera decimos, lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es fiel y mañana va a proveer mis necesidades. Y si un hermano tiene esa necesidad en este momento, Dios me ha puesto en este momento con este hermano para poder suplir su necesidad. Y yo no sé cómo, pero Dios va a ayudarme a mí en algún momento. Entonces ese temor de no tener suficiente o no tener para mañana, eso no es, pues más bien es un pretexto. No es excusa por no ayudar, por no participar. Ok, otro. Puede ser que tengas deudas. Puede ser que a lo mejor usted no es un buen administrador. Usted no es un buen mayordomo de lo que Dios le ha dado. A lo mejor usted no puede ayudar, no puede suplir las necesidades de otros, no puede participar con gozo, con generosidad, porque tienes muchas deudas, porque has sacado préstamos. Yo he hablado varias veces de eso. Si Dios quiere que lo tuvieras en este momento, te va a dar el dinero para comprarlo. ¿O me equivoco? Jesucristo dijo, no te preocupes por mañana porque vas a poder sacar un crédito. El problema es que nosotros no entendemos qué es una necesidad y qué es un capricho. Y la otra semana vamos a tocar ese tema. La mayoría de ustedes no saben qué realmente es una necesidad y qué es un deseo. No pueden discernir entre tus deseos pecaminosos y una necesidad verdadera. Y otra cosa que nos estorba es el amor al dinero. Punto. Los que aman al dinero caen en toda tentación y lazo del diablo. Porque la raíz de los malos es el amor del dinero. Ahora, tú no tienes que tener mucho dinero para amar el dinero. De hecho, hay muchos pobres que aman el dinero. Hay mucha gente pobre que aman al dinero. Y es un estorbo de nuestra generosidad. Es un estorbo para la iglesia cumplir y suplir las necesidades los unos a los otros. Ahora, miren los resultados. Aquí estamos en 2 Corintios 9 todavía, versículo 12. Quiero enseñarles varios resultados de la generosidad.
Rápidamente. Versículo 12. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunde en muchas acciones de gracia a Dios. Primeramente, dos cosas aquí. La generosidad es para suplir las necesidades. Y en segundo lugar dice, genera alabanza o acciones de gracias a Dios. Aquí en versículo 12. Entonces, nuestra generosidad es primeramente para suplir lo que a los santos falta y luego para que Dios reciba alabanza. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia. Entonces, esto trae gloria a Dios. Tu generosidad trae gloria a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Cuando tú eres una persona generosa, estás obedeciendo a Dios y estás obedeciendo al Evangelio. Y esto trae gloria a Dios, para glorificarle a Él. Y luego dice, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Provoca la oración. Tu generosidad provoca la oración en los demás también. Dice, asimismo la oración de ellos por vosotros. Entonces, cuando nos preocupamos los unos por los otros, cuando realmente cargamos las necesidades, cuando yo hago sus necesidades mías, eso provoca oración también, porque yo voy a estar orando por usted, usted va a estar orando por mí, vamos a estar orando a Dios que nos ayude. Y luego dice, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, estimula al amor. Estimula al amor. Nos estimula a cada uno de nosotros a amar más los unos a los otros. Esos son algunos resultados de practicar la generosidad. Ahora, si tomamos en serio la aplicación de este aspecto del compañerismo, y si le pedimos a Dios que nos muestre oportunidades para hacerlo y estamos atentos a estas oportunidades, Dios las pondrá frente a nosotros. Y si caminamos en obediencia, participando los unos con los otros, con gozo en nuestros corazones, entonces Dios tiene una promesa para nosotros. Volvemos a Filipenses 4. Vamos a terminar aquí. Pero mire, ¿por qué creen los que tienen tiempo con nosotros? ¿Por qué creen que nosotros hemos intentado desarrollar una familia aquí? ¿Por qué creen que tenemos convivios después compartiendo alimentos los unos con los otros? ¿Por qué creen que, bueno, estoy viendo a este salón y se me hace que casi la mayoría pues han estado en nuestra casa varias veces? Algunos todavía nos falta, pero la mayoría pues han estado en nuestras casas, en las casas de los hermanos, en las casas de los pastores. Hay iglesias, hermanos, donde dicen, no, aquí en el salón solamente. O prohíben a los hermanos de visitar a los otros hermanos. Prohíben el compañerismo. ¿Por qué creen ustedes que desde el principio nosotros hemos intentado desarrollar una cultura diferente en esa congregación, una familia? ¿Por qué? Porque entendemos que la gran mayoría de nosotros solamente compartimos las cosas con nuestra familia. Solamente abrimos con nuestra familia.
solamente somos íntegros con nuestra familia. ¿O estoy equivocado? Y decimos, ¿qué razón tengo para abrir con este hermano? Nada más me van a lastimar. Nada más va a salir mal. Ok, dejen sus experiencias en el pasado. Dejen a las otras congregaciones en el pasado. Dejen todos esos momentos cuando alguien pues te lastimó, déjalo en el pasado. Nosotros no vivimos en el pasado. Nosotros vivimos en el momento, en el presente, y practicamos la exhortación, la amonestación, practicamos el perdón, practicamos la humildad, practicamos lo que predicamos. Y si no es así, pues díganos. Nosotros los pastores hemos estado libro abierto con ustedes. Nuestras esposas, nuestras familias, pues hemos abierto nuestras vidas con ustedes, con ese propósito de desarrollar un ambiente, una cultura de generosidad, de compañerismo dentro de la congregación. Y si podemos, hermanos, seguir con esa actitud, y esa actitud, gracias a Dios, está viva en muchos de ustedes. Todavía a lo mejor les cuesta trabajo a algunos nuevos a entender y a confiar más bien, pero poco a poco van agarrando la confianza. Pero si podemos seguir con este corazón, dice que Dios tiene una promesa para nosotros y vamos a ver esa promesa la semana que entra, pero quiero leer el versículo 19 de Filipenses 4. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la semana que entra vamos a ver esta promesa. ¿De qué se trata esa promesa? Si nosotros aprendemos a vivir una generosidad de corazón, ¿qué es esta promesa de que Dios va a suplir todas nuestras necesidades? Entonces, pues que no pierdan la semana que entra y que tampoco el miércoles, porque vamos a estar profundizando un poquito más el miércoles en la célula. Eso de la predicación del día de hoy. Entonces vamos a terminar, hermanos, con una oración y vamos a despedirnos para poder comer juntos y convivir un rato.